Buenas, ¿cómo estamos? Espero que bien. Ya les venía debiendo algunos videos, todavía les doy el video de la fisiopatología del dolor, pero como la semana que viene tienen el tema de hemostasia y ya vieron la semana pasada algo de sangre, me pareció oportuno entregar ahora este video, porque también me pasa que se me está juntando un poco los tiempos con el internado y bueno, a partir de eso decidí levantarme con esta clase este Viernes Santo. Acá yo tengo, son las 13 horas, estoy grabando a las 13 horas el video, así que espero que les sirva. El video va a tener varias partes, mínimamente 2 seguro, y posiblemente una tercera parte, pero bueno, vamos a ir entregando de a poco para cumplir con las expectativas. Quiero que presten atención a esa imagen que está en el centro. Fíjense que acá tenemos algo bastante interesante. Estos son glóbulos rojos, también en el centro hay plaquetas, y esto que está por acá es, esto tendría que ser fibrina, ese es un coágulo, por las dudas. Pero es una buena imagen, me parece que representa bastante. Acá hay glóbulos rojos, plaquetas activadas, agregadas y fibrina. Perfecto. Generalidades. La hemostasia tiene el objetivo de mantener la sangre dentro del vaso, es decir, evitar la extravasación sanguínea, y la sangre fluida. Es decir que de alguna manera la homeostasis o el equilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes es lo que me mantiene a mí el vaso con las paredes indemnes y la sangre fluida circulando dentro de este. Para lograr esa fina homeostasis o ese fino equilibrio tiene una serie de mecanismos, como les acabo de mencionar, mecanismos procoagulantes o anticoagulantes, que es lo que vamos a tratar de detallar ahora en general. Cuando se habla de hemostasia hay diferentes formas de explicar este tema. Hay una nueva forma de explicar la hemostasia, la cual no estoy utilizando. Elegir hablar de la hemostasia con las nuevas vías o la nueva vía de activación o las anteriores es arbitrario. En general se sabe que in vitro se produce de esta manera en la que voy a explicar e in vivo con la nueva manera que en este último tercer video vamos a hacer algunas menciones. Pero como todavía en la cátedra seguimos manejando esto y aparte para cuestiones prácticas dividirla así también sirve mucho, seguimos de esta manera de la que vamos a empezar a detallar. Cuando existe una lesión en la pared del vaso se activa la hemostasia para tratar de evitar que la sangre se extravase, es decir, que salga del vaso sanguíneo. El primer fenómeno que ocurre es el espasmo vascular. El espasmo vascular se produce por varios elementos, por ejemplo de los que vamos a mencionar ahora. Los factores autocodes liberados procedentes de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas, reflejos nerviosos, específicamente reflejos nerviosos que se inicia a partir de impulsos nerviosos del dolor y otros impulsos sensoriales, y la contracción miógena propia local, dada a partir de ¿qué? A partir de la liberación de tromboxano por las plaquetas que se encuentran circulando aledañas a la lesión vascular en este caso. Si ustedes tienen que hablar y decir, bueno, ¿por qué se produce el espasmo vascular? Es una contracción miógena refleja por muchos mecanismos, dentro de los cuales el más importante es la liberación de tromboxano a partir de los gránulos plaquetarios, que ya vamos a hablar un poco de ese tema más finamente en otro slide. Pero no se olviden, y por eso está en negrita la palabra espasmo vascular, de hablar de este elemento, porque suele ser una pregunta en un oral, que hace rato no se toma oral, pero cuando se toma, y ustedes ya arrancan directamente con la hemostasia primaria y se olvidan del espasmo vascular. El espasmo vascular es una contracción miógena en respuesta a la lesión, pero pueden ver también en el libro Robbins que antes de esa vasoconstricción hay una pequeña vasodilatación momentánea, segunditos o milisegundos antes, que tiene el objetivo principal, según el Robbins, de llevar más sangre con más contenido de plaquetas hacia la zona. Así que bueno, podríamos mencionar que hay una pequeña vasodilatación y después sí la vasoconstricción del espasmo vascular. En el Guyton no está esa explicación. Posteriormente a eso, tenemos que pegar las plaquetas en la lesión para tratar de formar el tapón plaquetario, que es la formación del tapón de plaquetas, y se logra a partir de la hemostasia primaria, que ya vamos a hablar de qué se trata. Cuando haya alteraciones en la hemostasia primaria, en general se producen sangrados en piel y mucosas. Y la forma de inhibir la formación de la plaqueta es a partir de la utilización de antiagregantes.
Posteriormente a la formación del tapón plaquetario, si el daño es mayor y para asegurar porque la estabilidad del tapón no es muy buena, se logra a partir de la formación del coágulo sanguíneo, que no es nada más que a estas plaquetas agregarle fibrina, estabilizándolas. Y se logra a partir de la hemostasia secundaria, que es lo que ustedes van a conocer como la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. Pero posteriormente a esto, una vez formado el coágulo estable, lo que tenemos que lograr es que ese coágulo estable desaparezca de la cara interna del vaso a partir de que no permite que la sangre fluya fluidamente, valga la redundancia, y para eso tenemos el sistema de fibrinólisis, y por eso hablamos de la fibrinólisis y la restauración del tejido antes lesionado. Y se logra a partir de lo que se conoce como la hemostasia terciaria. A partir de esto tenemos un encuadre general de cómo se produce el equilibrio homeostático entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes. Perfecto. Este es un esquema que yo armé, así que les pido disculpas si parece un poco rudimentario, pero me pareció importante armarlo para poder establecer diferencias importantes y mostrar el mecanismo de la hemostasia primaria de una manera más dinámica. Importantes características, que yo no las pongo acá, no las puse en el dibujo. No nos olvidemos que la pared del endotelio y la membrana plasmática de las células endoteliales, que son las células que recubren la cara interna de los vasos, tienen carga negativa que se repele por la carga negativa de la membrana plasmática de las plaquetas, que tienen un importante glucocálix con cargas negativas por los glucosaminoglucanos, a partir de los cuales hacen que las plaquetas circulen alejado a la pared del vaso. Pero conforme ocurra una vasoconstricción, las paredes van a tomar contacto con las plaquetas y de esa manera las plaquetas van a poder acercarse a la pared del vaso y tomar contacto. Pero no solamente esto es lo que ayuda. Pero antes de eso tenemos que hablar algo de las plaquetas. Las plaquetas, o también llamados trombocitos, son discos diminutos de 1 o 4 milímetros de diámetro que tienen una vida aproximada de 7 a 10 días. Es muy importante que recuerden la vida media de las plaquetas para algo que vamos a hablar al final. Pero no se olviden que las plaquetas tienen de 7 a 10 días de vida media. Y también es importante tener en cuenta que las plaquetas no tienen núcleo y que derivan del megacariocito de la médula ósea. Es decir que, en definitiva, son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos multinucleados que son desprendidos del mismo a partir del flujo sanguíneo que pasa por la médula ósea. A partir de eso se obtiene un número variado de plaquetas que varía entre 150.000 y 350.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. De esa manera las plaquetas circulan y la circulación se da, como le dije, en la parte central de la columna de sangre a partir de que las cargas negativas del endotelio se repelen de las cargas negativas de la membrana plasmática de los mismos. En su citoplasma y en su membrana plasmática vamos a encontrar distintos elementos que debemos destacar. Gránulos alfa, que marcamos acá, gránulos delta, que marcamos acá. Acá tenemos los elementos de cada uno de los gránulos. Otros gránulos que contienen glucoproteínas 2B3A. En algunos libros de anatomopatología van a encontrar de que estos gránulos toman el nombre de cuerpos de Whipple. Y en su membrana plasmática vamos a encontrar receptores para el ADP, receptores para el tromboxano, receptores para la glucoproteína 1B59 y receptores para la glucoproteína 6. Perfecto. Ahora bien, acá mencionamos algunos elementos de los cuales me interesa. El factor de von Willebrand, que no es solamente liberado por la plaqueta, estos gránulos, sino que también es liberado por el endotelio, los cuales se encuentran unidos al factor 8. Eso es importante también cuando se encuentran circulando, pero cuando se encuentran en el vaso se encuentran libres del factor 8. Los gránulos delta, que tienen serotonina, ADP e histamina. Perfecto. Bueno. Algo más a destacar. El factor de von Willebrand deriva de una megaproteína, exactamente de una proteína, una macroestructura, y existe una enzima que va degradando la macroestructura, de la cual vamos a hablar después. Así que la falta de esa enzima que se da en algunas proteínas, que se denomina ADAMS13, también genera alteraciones en el factor de von Willebrand en su estado activado, y por lo tanto la deficiencia de ADAMS13 se relaciona o está relacionada, por supuesto, con un déficit de la agregación plaquetaria. Es decir, que hay déficits, son patologías de la sangre, específicamente de la coagulación sanguínea.
repito, el factor de von Willebrand deriva de una macroestructura proteica, que a partir de la lisis de esa macroestructura proteica se libera el factor de Willebrand activo como se encuentra acá, en el segundo endotelio. Por lo tanto, y esa producción de factor de von Willebrand está encargada a partir de ¿quién? Del ADAM13. Pero vayamos a los bifes, como se dice, ¿no? Se produce una lesión vascular, vamos a borrar eso porque me va a molestar para mi esquema, y la lesión vascular expone la íntima de la arteria, exponiendo el factor de von Willebrand, el factor y el colágeno 4. Y como vemos en el dibujo, el factor de von Willebrand puede unirse o tiene afinidad por el receptor 1B59 y el colágeno tiene afinidad por el receptor 6. Así que la plaqueta, cuando hay una lesión vascular, tiende a unirse al factor de von Willebrand o al colágeno 4. Y lo hace a partir de estos receptores antes mencionados, generándose lo que se conoce como la activación. ¿Qué es la activación plaquetaria? A partir de la unión de estos receptores con el factor de von Willebrand y el colágeno 4, se produce la activación de la plaqueta y la contracción de la plaqueta y la liberación de ¿qué? De los granos A y D. La liberación de los granos A y D va a tener como consecuencia la liberación de ADP y tromboxano. El ADP que estaba en los gránulos y los tromboxanos se logran a partir de la reacción que ustedes conocen de la fosfolipasa, y ustedes tienen que recordar, no se olviden de todo ese desencadenamiento, de que la fosfolipasa toma los fosfolípidos y va haciendo una reacción en cadena hasta que forma, por un lado, las prostaglandinas o los tromboxanos. En las plaquetas hay mayor enzima para la producción de tromboxano y por lo tanto se produce tromboxano y se libera. Y estas ADP y tromboxano van a tomar contacto con estos receptores para ADP y tromboxano. ¿Y qué van a hacer estos receptores de ADP y tromboxano? Van a recibir a más ADP y tromboxano, los cuales van a generar la activación plaquetaria. ¿Liberando qué cosa? Liberando los gránulos que contienen glucoproteína 2B3A, como aparece acá en el dibujo. La liberación de la glucoproteína 2B3A va a permitir el segundo fenómeno, que es el fenómeno de la agregación plaquetaria. Es decir, el agregado de otra plaqueta uniéndose la glucoproteína 2B3A a la pared de la plaqueta. Y así se van agregando más plaquetas, más plaquetas, más plaquetas, provocándose lo que se conoce como la agregación plaquetaria. Es decir, que la activación plaquetaria se da inicialmente porque las plaquetas se unen al factor de von Willebrand o colágeno 4 a partir de los receptores 1B59 y receptor 6 respectivamente. Posteriormente, la liberación de los gránulos que contienen glucoproteína 2B3A permite la agregación plaquetaria entre ambas plaquetas, provocándose lo que se conoce ahí como ese tapón plaquetario. Pero este tapón plaquetario necesita estar estabilizado si la lesión es muy grande, y lo hace a partir de eso que aparece ahí, que es la fibrina. Pero la fibrina no está como tal en la sangre. Está como un quimógeno, es decir, como una estructura que necesita de una enzima que la active. Se encuentra como fibrinógeno, y ese es el quimógeno. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar fibrinógeno a fibrina? Porque la necesitamos meter acá. Muy fácil. Lo hacemos con la trombina. Pero tenemos un segundo problema. La trombina no está como tal. Está como protrombina. Pero para obtener la protrombina necesitamos entonces, para activar la protrombina, es decir, pasar de protrombina a trombina, necesitamos de una protrombinasa, la cual tampoco está como tal activada en la sangre, y para eso necesitamos, la protrombinasa está compuesta por el factor 10 activado y el factor 5 activado, necesitamos el factor 10 para poder formar factor 10 activado, y eso es una diezasa. ¿Y cómo obtenemos las diezasas? La diezasa la obtenemos a partir de la vía de la coagulación. Es entonces, señores, como dice Lombardo, ¿no?, que aparecen las vías de la coagulación, intrínseca y extrínseca. ¿Para qué? Para formar la diezasa, que va a hacer que activar el factor 10 y pasar el factor 10 activado y juntarse con el factor 5 activado y formar la protrombinasa. ¿Para qué? Para pasar de protrombina a trombina. ¿Y para qué la trombina? Para pasar de fibrógeno a fibrina. ¿Y para qué la fibrina? Para estabilizar y formar lo que se conoce como el trombo amarillo. Pero algo más, señores, algo de fármaco. Estos receptores que están acá pueden ser inhibidos. El clopidogrel inhibe el receptor de ADP y la aspirina inhibe el receptor de tromboxano 2. ¿Con qué diferencia? Que la aspirina lo hace de manera irreversible. Por lo tanto, toda la vida media, de que viene la utilidad de saber la vida media, de una semana, esta vida media de esta plaqueta no va a poder provocar el trombo.
pasamos a la segunda parte. No se pierdan la segunda parte. Saludos.